Gente, bienvenidos a otro nuevo video de YouTube. Estamos por acá con Simón. Por allá está el Simon. Estábamos comiendo, parce. Hoy estuvimos haciendo unas vuelticas, trabajando. Vienen cositas buenas para el negocio. Metiéndole ya el tema. Vienen ya cositas para el tema de los anuncios de Canon Minoxidil. A crecer la vuelta, a escalarla, parce. Y este video, como vieron en el título, es para hablar de cómo usted, siendo joven, igual que nosotros, a los 20 años, 22, 21 años, 23 años, puede empezar. 19. ¿Tiene 19? Yo tengo 19 años. Yo tengo 19, acordate. 15 de marzo del 2006. Se acaba de nacer. Es que se acaba de nacer. Oiga, con 19 años, ¿cómo puede usted empezar a cambiar su realidad? ¿Y cómo usted puede empezar a vivir la vida que usted siempre ha soñado? ¿De qué? De tener un apartamento, parce, de tener un carro, de tener, parce, un negocio rentable, de tener amigos de valor, de tener, parce... Ahorita estábamos, no le voy a decir dónde, pero estábamos en un lugar y pasó un amigo de nosotros en un... ¿Pero eso era un Mustang? ¿Un Camaro? Un Camaro. Pasó en un Camaro. Yo lo digo, uy, yo ahí me supe que era él, pues de que no es de él, pero es de otro amigo que me presentó y ya también vamos a relacionarnos. Pero él no tiene un Camaro, pero tiene un Porsche. O sea, imagínate el nivel de entorno. ¿Tú cómo haces para hablar con una persona que tiene un Porsche? O sea, es escasa la gente que tiene accesibilidad a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser una persona. Mire que yo no tengo ni un Porsche, ni un Camaro, ni un carro de lujo, parce, en este momento. Pero que ellos identifican, parce, las personas que van para ese mismo lugar. Ellos identifican cuando usted está en el camino correcto que ellos ya pasaron. Entonces ellos ven, uy, yo estaba como él. Se marica, en cualquier momento está en mi lugar o mucho más, la va a romper. Porque identifican de que uno, parce, trabaja en lo más importante, que no es el negocio, no es el físico, es lo de adentro, parce, su mentalidad y lo que usted da al mundo. A todos los he conocido gracias a que creo contenido. Gracias a grabarme he podido relacionarme con personas de valor. El mero hecho de prender una cámara y grabar y montarlo sin pensar en la gente que va a pensar, me ha hecho relacionarme con personas exitosas. Entonces, Apolo... Entonces, usted como a sus 19, 20 años puede empezar a cambiar su realidad y su vida y empezar a vivir esa vida que quiere. Apolo. Esa vida que quiere, parce. Sencillamente dejando de hacer lo que hace la mayoría de la gente. ¿O qué opinas, bro? Dejando de hacer lo que hace la mayoría de gente. Eliminando cosas que no es. Pues la mayoría de la gente que va a la universidad, un empleo, o sea, lo que la mayoría de la gente hace. Que no es. Bueno, lo que hablamos en estos días, que no era sumar, sino que era eliminar. Que uno a veces tiene tantas cosas por hacer y en realidad no son reales. Entonces, Pero pues en el tema del camino, o sea. sí, por eso, que la gente, para poder, digamos, estar a un lugar donde uno pueda encontrar ese tipo de personas chimbas, es eliminando ese tipo de personas malas. Entonces, marica, lo que hablamos el otro día, huevón, que es eliminar. No es añadir, No sino es eliminar. añadir, sino eliminar esas cositas. Y uno dice, ay, pero ya eliminé mis malos hábitos y todo, y bueno, como todo el mundo dice, pero y esa pequeña cosita que te estorba. Todos tenemos esa pequeña cosita que en la noche uno se acuesta y dice, de pronto pude haberlo hecho diferente, de pronto pude haberlo hecho de otra manera. Esas son las cositas en las que yo dije, si de pronto yo me hubiera 5 minutos levantado temprano, porque ya que ahora que ando con Dani, él sabe cómo soy de estricto en el tema de las horas. Entonces, si yo hubiera dado 5 minuticos más de meditación, 5 minuticos menos de dormir, 5 minuticos de eso, son acciones que, aparte de yo ya haber eliminado todos mis malos hábitos y en general lo grande, que viene en pequeño, que es lo que yo me he enfocado
en yo hacer para tener éxito en un modelo de negocio donde la mayoría dice no se puede. Enfocarme en esas pequeñas cositas. En las grandes sí, pero es que las grandes es muy fácil de corregir Pero porque ahí pequeñas están. cosas como qué. Pero por ejemplo, pequeñas cositas donde la verdad no te la van a decir en un video porque son cosas que tienes tú en el interior. ¿Cómo así? Por ejemplo, marica, la mayoría que dice, elimina malos hábitos, fiesta, drogas, alcohol. Pero si vos tenés un problema donde solo lo puedes identificar vos, ¿cómo te lo van a decir? ¿Sí me entiendes? Si uno tiene un problema donde no es tan grande, sino que de pronto es uno, a mí no me gusta mi pie izquierdo, es un problema chiquitico. Esas son las cosas en las que yo me he fijado, porque es que las grandes son muy fáciles y eliminar eso es muy fácil, pero eliminar esas pequeñas cositas que son Pero de por ejemplo, uno, como qué. perro, por ejemplo, en mi negocio, Sí. o bueno, por ejemplo, en el tema del gimnasio, no pasar más de la hora en el gimnasio. Para mí eso es sagrado. Y para alguien es una bobada, pero para, digamos, que le dicen a uno, ve al gimnasio, elimina las panzas, eso. Pero, ¿qué hay después de yo ir al gimnasio? Si yo voy más allá de una hora al gimnasio, después me siento mal conmigo mismo, porque digo, ya hice lo que tenía que hacer, mi cuerpo ya tuvo lo suficiente, ya después de ahí voy a estar, por así decirlo, perdiendo el tiempo. Esas son esas pequeñas cositas que nadie te dice. Y en el tema del dropshipping. Y en el tema del dropshipping, llegar a un punto donde la locura o la obsesión fue tanta de buscar 7 días cuáles eran los lugares más malos donde la gente no recibía. Porque en el tema del dropshipping hay mucha gente que te dice aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Pero yo me fui dando cuenta que todas las operaciones son diferentes. Pero aquí no qué. Aquí no se despacha, aquí no se manda, aquí contraentrega no, aquí digamos el poder adquisitivo es muy bajo. Pero yo no entendía por qué a mí sí me iba bien y a las otras personas lo eliminaban. Entonces yo decidí hacer llamé más o menos unas 200 personas y revisé 200 historiales y revisé 200 pedidos, aparte pues de todo lo que había, para poder determinar con informes, reportes, exceles, cuáles eran esos lugares a los que no valía la pena mandar. La mayoría Mandar los productos. Mandar los productos, porque el contraentrega entonces es peligroso. La mayoría lo que hace es dos cosas, o quejarse por el contraentrega, que he conocido personas así y pues quejarse no es una opción, o asumir la operación del otro. Si a este le fue mal, a mí también me va a ir mal allá, entonces no. Yo lo que hice fue un tercero, hacer mi propio criterio propio. Pero, esas son como pequeñas cositas, weón. Pero usted qué hizo para salir del montón. Pequeñas cosas. ¿Cómo qué? Esas cosas. Sentir qué siente Simón después de lo que le dicen de que debe hacer. ¿No me entendés? O sea, por ejemplo, cuando a mí me decían, a mí en el colegio, a mí nunca me fue bien, pero ya después en 10º y en 11 sí, pero es porque yo llevaba un poquito las cosas más allá en las cosas pequeñas. Yo me di cuenta que yo era muy bueno para entender las materias, las matemáticas, todo, y a mí me gustaba mucho, pero no se trataba de la materia, se trataba de qué tenía que hacer antes yo para poder entender esa materia mejor. Ahí fue donde conocí el tai chi, la meditación, la lectura. Ahí fue donde conocí eliminar en la semana de Instagram, y yo lo hice teniendo 16 o 15 años. Pero es porque son como esas pequeñas cositas que yo sé que si las hago voy a potencializar más la cosa grande. Entonces es qué viene antes de sentarme a trabajar o estudiar o de hacer mi negocio, qué pequeñas cositas hago antes y qué pequeñas victorias. Y yo antes me celebraba, ya no me celebro mucho las victorias, tengo que volver, pero antes cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana y era capaz, me felicitaba. Pero ya he perdido mucho ese don de felicitar. Pero por ejemplo, un joven que tiene 19 años
y quiere dejar de hacer lo que todo el mundo está haciendo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿O qué fue lo que usted hizo para dejar de hacer lo que todo el mundo estaba haciendo? Bueno, yo lo llevé a un punto tan extremo que yo me fui a vivir a Bogotá con un proveedor. Porque yo quería conocer, desde el punto del dropshipper, tú nunca ves el producto, tú nunca despachas, pues nunca nada. Pero yo siento que yo vine a este negocio es para demostrar que sí se puede, aparte de la gente que dice que no. Y me he encontrado mucha gente que dice que no. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo dije, conozco ya cómo hacer campañas, cómo lanzar esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer tal, todo lo que tenía que ver en la parte de tecnología, pero y el personal, y quién le entrega el producto a la transportadora, eso yo no lo sabía. Entonces yo dije, de alguna manera o alguna forma yo tengo que buscar saber todo o la mayoría del negocio. Y ahí fue donde yo simplemente manifesté o le pedí a Dios, dame una forma de yo conocer sabiduría más sobre el negocio, porque el billete, pues bueno, el billete sí o sí llega, pero uno ver una operación de un proveedor que en Bogotá, pues puta, era una, pues cuando yo viví con él íbamos en el BM, él era una casa gigante en Bogotá, y esa persona tiene los productos, yo nunca tengo los productos, yo le vendía los productos a él, qué hace, cómo lo hace, qué personal tiene, cómo maneja ese personal. Yo creo que un dropshipper normal, o como yo me destaqué del montón, es simplemente que hay un poquito más allá, así sea un poquito, de poquitos en poquitos, pues yo he hecho mucho y vos también, de poquitos en poquitos. Entonces, si usted tiene, parce, 19 años, 20 años, la manera más fácil de cambiar su vida es cambiando su entorno. Entonces dejas de ver a todas tus personas a las que ves, dejas de, parce, de hacer lo que la mayoría de la gente hace, dejas de consumir lo que la mayoría de la gente consume, en sentido de que, listo, todos tus amigos salen los sábados y los viernes a jugar fútbol, parce, deja de hacer eso y ese tiempo inviértelo en qué, en aprender una habilidad. Esa es la manera más fácil de cambiar tu vida. Entonces tu vida empieza a cambiar cuando empiezas a hacer las cosas que la mayoría no quieren hacer. Que por la parte mía fue el tema del entorno, en la mayoría es por el tema del entorno. Usted se aísla, cuando usted se aísla, parce, usted se empieza a conocer, fuera de que se empieza a conocer, empieza a crecer personalmente, su desarrollo personal tiene que ir subiendo, entonces ya te das cuenta de que salir de fiesta no te aporta, te das cuenta de que salir con amigos a hablar de mujeres no te aporta, te das cuenta de que salir a buscar mujeres no te aportan. Entonces, marica, empiezas a restar todas esas cosas que antes hacías y las dejas de hacer y empiezas a hacer cosas que la gente exitosa y que la gente que va para el éxito está haciendo. Es de caminos, parce. Está el camino de los fracasados y está el camino de los exitosos. Pequeñas decisiones, pequeñas acciones, día a día, definen tu camino. Esa es la forma, parce. Literal. Cambiando tu entorno. Entonces, si aíslas, ya te di el paso. Si no tienes un entorno de valor, que lo más probable es que no, te aíslas y primero te formas. Te forjas mentalmente, aprendes una habilidad, pruebas varias habilidades, miras con cuál te identificas más. A mí me gustó más el tema del e-commerce, a Simón le gustó más el tema del dropshipping. Tú miras cuál, pero tú sabes eso es metiéndote, haciéndolo. Tú te das cuenta y Dios se va mostrando cuál es el camino y cuál es el negocio. Y el negocio te empieza a llegar cuando ya estés preparado. Si no te has llegado al negocio es porque no estás preparado. Entonces, si no estás preparado, ¿qué tienes que hacer? Prepararte, no seguir buscando. Entonces, ¿cómo te preparas? Listo, sigues aprendiendo más, sacrificas más en el tema de si antes veías televisión, dejas de ver televisión y ahora te pones a ver podcast. Yo cuando trabajaba en Didi, antes, en vez de escuchar música, ponía puros podcasts, parce. Entonces empiezas a hacer sacrificios que la mayoría que estaba trabajando Didi no hacen, y por eso ellos siguen trabajando en Didi, y ahora yo tengo un negocio que hacen lo que ellos... que factura lo que ellos facturan en todo un año y yo lo facturo en un mes. Entonces ahí está la diferencia, en esos pequeños sacrificios que la mayoría no quieren hacer, pero que si tú los haces te van a llevar a otro nivel en la vida.
si quieres cambiar, si quieres llevar una vida diferente a la del montón. Yo quiero vivir una vida diferente a la del montón, por eso hago cosas que el montón no está dispuesto a hacer. Entonces, listo, me di cuenta de que emprendiendo iba a llegar a ese punto B que yo quería estar. Entonces, parce, listo, empecé a emprender. ¿Cómo? No tenía mucho conocimiento, pero empecé a vender cosas. Iba a comprar el centro gorras, las revendía por redes sociales, no sabía nada de redes sociales, solamente tomaba fotos, videos, las montaba, le decía a un amigo, oye, yo me voy a vender, te doy una comisión, así tuve 10 personas diciéndoles, hey, te doy una comisión por gorra que vendas, publican tus historias de WhatsApp, tus historias de Instagram, de Facebook, parce, y así empecé, vendiendo gorras, vendiendo, parce, relojes, también vendí ropa de mujer. O sea, me fui creando en ese aspecto de emprendedor, de negociante, de comerciante, aprendiendo a vender, aprendiendo a relacionarme, aprendiendo a hablar con las personas, aprendiendo a cerrar una venta. Y ahora puedo ya enseñarle a mi equipo de trabajo cómo hacerlo correctamente para que mi sistema y mi negocio pueda funcionar sin mi presencia. Pero me viví el proceso. Que ese proceso tú seguramente no lo puedes ver, porque tú ahora ves el resultado mío. Ah, sí, ves el apartamento chimba, ves los viajes, ves el estilo de vida que tú quieres, ves la libertad que tú quieres, pero tú no ves más allá de eso, tú no ves los sacrificios que yo hice, tú no ves, parce, los fracasos que tuve, los no que me dieron, los rechazos que me dieron, las burlas que me dieron, los hates que me dieron, todo eso no lo ves. Entonces, parce, enfóquese en ese proceso, en el proceso de qué, de transformación de ese punto A al punto B, de volverse la persona que usted quiere ser, que sería, en mi caso, el Daniel 2.0. El Daniel 2.0 que vive en chimba de casa, tiene un carro bonito, varios carros bonitos, tiene un Doberman, tiene amigos de valor, está casado, tiene mujer, va al gimnasio, físicamente se ve bien, está tatuado. Yo definí, parce, todo. Tiene diseño de sonrisa, tiene un iPhone, cosas tan sencillas como el celular, tiene un iPhone, tiene una Mac. O sea, parce, todas esas cosas yo las diseñé en mi mente antes de tenerlas. Y por eso es que ahora las tengo. Entonces, primero tienes que saber qué es lo que quieres en tu vida. Listo, ¿quieres emprender? Emprende por algo básico, parce. Como te digo, cualquier cosa, pero lo importante es empezar. Y así tu vida empieza a cambiar con pequeños pasos y pequeñas acciones que mediante el tiempo eso hace la diferencia. Sencillo, fácil, pero muchas veces lo fácil crees que por ser fácil no va a funcionar. Entonces, ahí está. Parce, espero que este video te aporte y te ayude a tener ese cambio en tu vida. Y vea, un video de 18 minutos, te resumimos, parce, cómo cambiar tu vida desde cero y empezarla a transformar en esa vida que tú quieres vivir. Y simple, con personas que ya lo están haciendo, jóvenes que ya lo están haciendo, parce, con negocios digitales. Tú también lo puedes hacer, es solamente que te la creas. Dios los bendiga.